buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para grabar un nuevo programa? Pues lista y con mucho interés. Qué bien, estupendo. Bueno, pues hoy podríamos hablar de algo bastante interesante. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, es los barcos fantasma. ¡Guau! Sí, los barcos fantasma. Ah, buenísimo, buenísimo este tema, sí. Sí, es un tema bastante interesante porque ya desde la antigüedad el hombre pues le ha gustado siempre la aventura, navegar los mares, y siempre han existido en la mente de los marinos pues leyendas, historias referentes a los barcos fantasma. Sí. O sea, la cosa de los barcos fantasma es encontrar en el mar barcos donde no hay tripulación. Entonces eso se considera un barco fantasma. Entonces hay varios casos de esto. Pero barcos a la deriva, claro. A la deriva, totalmente. Sí. Entonces, claro, hay historias de maldiciones que van navegando por la eternidad y cosas así, ¿no? Y entonces alimenta mucho el folclore de la mente humana. Entonces todo lo que tiene que ver con fantasmas, el misterio... Sí, esto gusta mucho, sí. Gusta muchísimo, sí. Entonces, bueno, hay aquí algunas historias que yo creo que son bastante interesantes, son verdad, todas ellas. Sí. Y bueno, que están recogidas, ¿no? Y vamos a comentarlas porque creo que, bueno, merece la pena comentarlo, ¿no? Claro, qué bueno. Entonces está, por ejemplo, el primer, o sea, no es tanto el barco fantasma en sí, sino la historia de que hay fantasmas dentro de un barco. Es la historia del Queen Mary. El Queen Mary era un barco que fue el más famoso de su época. Era también parte del White Star Line, que eran los dueños del Titanic. Y su travesía más famosa fue entre 1936 y 1967, y actualmente está fuera de servicio y es usado como un hotel flotante en Long Beach, en California. O sea que aún está. Sí, pero bueno, o sea, ¿visitar? Sí, o sea, se puede dormir, o sea, se puede visitar, pero ya no navega, ¿no? Exactamente. Entonces la cosa de este barco es que hay rumores de que está embrujado. Entonces el barco ha sido clasificado como uno de los 10 lugares más encantados de Estados Unidos. Sí. En la revista Time del 2008. Dicen que especialmente el camarote B340 es donde se cree que... ¿Ha habido apariciones? Sí, ahí, porque ¿no? se ve que una persona pues fue asesinada allí. Entonces, bueno, esto es más que un barco fantasma, esto es una historia de fantasmas dentro de un barco. Claro. Y esto atrae, o sea, aunque da miedo a algunos, pero a otros les atrae especialmente, ¿no? Sí, vamos, por supuesto. Hay hoteles con la clasificación de encantados en los que la gente va por eso, ¿no? Exactamente. Por el misterio, porque quieren estar en algún quieren lugar acercarse donde al misterio. Sí, exactamente. El siguiente barco la siguiente historia sería el holandés errante. Ah, mira. Sí. No sé si has oído hablar de esta historia, pero bueno, el holandés errante dice, la tradición es que era un barco condenado a no poder regresar a puerto. Se obligaba a vagar siempre por los océanos. Entonces el barco, la cosa que tiene es que siempre es divisado en la distancia. Sí. Y a veces pues sale como resplandeciendo una luz fantasmal alrededor, ¿no? O sea, una cosa bastante curiosa. Wow. Entonces dice que si un marino lo ve, es un presagio de mala suerte, de tormentas o que va a haber un accidente a bordo. Entonces dice que la leyenda de esto es de en torno al año 1680 y hace referencia a un barco holandés que navegaba desde Ámsterdam a la colonia de Batavia, en las Indias Orientales holandesas. Entonces dice que el barco era comandado por un capitán que se llamaba Hendrik van der Decken, que yo lo he buscado y no he encontrado nada sobre él, bastante curioso, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que le pudieran pasar durante la travesía, ¿no? Sí. Pero al parecer Dios se enteró de esto y condena a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre de holandés errante. Entonces, bueno, también algunas fuentes dicen que el capitán holandés del siglo
XVII, Bernard Fouquet, que también le buscaron, no lo he encontrado, Sí. fue quien pudo inspirar al capitán del buque fantasma que pactó con el diablo. Porque Fouquet, este capitán, fue célebre por la extraña velocidad que él alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, Sí. por lo que se sospechaba que había firmado un pacto con el diablo. Caramba. Sí, la verdad es que bastante Barbaridad, curioso. tío. Pero luego hay cosas bastante más llamativas. Por ejemplo, este es el que a mí más me ha llamado la atención, que es la leyenda del Octavius. O sea, Nunca lo he oído. ¿En qué no. consiste? Bueno, el Octavius es una leyenda de los barcos fantasmas muy famoso del siglo XVIII, que era una goleta de 3 mástiles que fue encontrada al oeste de Groenlandia. Sí. Entonces, bueno, si tú ves el mapa, ¿no? Groenlandia, donde está situado, ¿no? Sí, pues esto fue un ballenero que se llamaba el Herald, el 11 de octubre de 1775, o sea, un año antes de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, al parecer, cuando llegaron, el buque fue considerado abandonado porque no había nadie. Había un equipo de 5 hombres a bordo del barco, hallando a toda la tripulación de 25 personas muertos y congelados, Bueno. y casi perfectamente conservados. Qué bárbaro. O sea, el cadáver del capitán estaba sentado frente a su mesa en el camarote, con una pluma en la mano, escribiendo en el cuaderno de bitácora. Pero es increíble. Sí, sí, fascinante. En su camarote también estaban los cadáveres de una niña y, bueno, de una mujer y un niño cubierto con una manta, y un marinero con una lata de yesca. Bueno, el grupo de marineros, el ballenero, al final, claro, presa del pánico, lo que hizo fue tomar el cuaderno de bitácora y abandonar el barco. O sea, lo dejaron a la deriva. Lo curioso de esto es que la última fecha del cuaderno de bitácora, el cuaderno de bitácora es como un diario que guardan a bordo los capitanes para contar toda la travesía, lo que está sucediendo y demás, ¿no? Entonces, la última fecha fue el 11 de noviembre de 1762. O sea, eso sí quería decir que había pasado más de 13 años. Madre mía, iba a la deriva. Sí, pero es que hay algo más. O sea, significaba que había perdido el rumbo durante 13 años. Pero es que la cosa de esto es que donde estaba firmado, donde se encontraba en ese momento, era en Alaska. Oh. O sea, el Octavius zarpó de Inglaterra hacia Asia en 1761. Entonces llegaron a su destino sin contratiempos, y el capitán lo que quería hacer era pasar por lo que ahora conocemos como el Paso del Noroeste, que era una ruta que creían que existía entre Japón y Groenlandia. Sí. O sea, pasar por arriba de Canadá, ¿no? Pero no había una ruta escrita, o sea, no había un camino que se supiera que existiera, ¿no? Sí. Y bueno, lo curioso de esto es esto, que el barco nunca fue visto nuevamente tras el encuentro del Herald. O sea, Increíble, ¿no? que desapareció, se encontró y luego no se ha vuelto a encontrar. Entonces la última posición registrada fue 75 grados norte, 160 grados al oeste, a 250 millas náuticas al norte de Barrow, Alaska. Esto es donde el barco fue donde registró su última anotación, pero sin embargo el barco fue descubierto cerca de Groenlandia, en el Océano Atlántico. Es increíble. Sí, la verdad es que bastante interesante. Qué bárbaro. Esto sí llama mucho la atención. Bueno, luego hay también, por ejemplo, no tanto historias de fantasmas, pero por ejemplo barcos malditos también, como por ejemplo la historia del SS Great Easter, Sí. que dicen que tiene mucha mala suerte, ¿no? Que este barco, ya desde su misma construcción, pues murieron bastantes personas, varios trabajadores cayendo desde las alturas, un visitante, por ejemplo, murió destrozado por una grúa, y se reportó una misteriosa desaparición de un remachador que trabajaba en el casco. Wow. Y no volvió a ser visto en el astillero. O sea, cosas así. Luego, también
que resulta que el día de la botadura oficial, que es cuando sacan el barco del astillero Sí. para llevarlo al mar, la hija de uno de los inversores de la construcción, que iba a madrinar el barco, que es lo típico, que se lanza una botella al barco, Sí. y si se rompe pues es buena suerte, ¿no? Sí, sí. Pues justo antes que es una botella de champán, justo antes de tirar la botella de champán, el barco pues se desplazó volcando hacia un costado y aplastando a varias personas Bueno, antes de ser inaugurado. antes de ser inaugurado. Sí, sí, sí. Eso Bueno, sí que augura mala vida, vamos. sí, qué sí. horror. Bueno, finalmente el 31 de enero de 1858 fue votado, bien, con éxito y tal, pero lo que pasa es que la naviera ya quebró porque ya los periódicos le daban la fama de que era un barco fantasma, un barco de estos que tenía mala suerte. Claro. Y bueno, fue comprada por otros accionistas. Vamos a dejarlo aquí si te parece y... Pues buenísimo, ¿eh? Sí, Me ha sí, gustado interesante, mucho. ¿no? Y seguimos con más Gracias. cosas interesantes en próximos programas. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.